Hola, chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión comenzamos un nuevo grupo de modificadores dentro de todo el bagaje de modificadores que Blender tiene, que se denomina Generate, ¿vale? O generar. Es el grupo más extenso, es el que más modificadores contiene, pero bueno, no va a ser problema, iremos vídeo a vídeo pasando por cada uno de ellos y veréis que enseguida acabamos con todos los modificadores, no solo de este grupo, sino de los que están por venir, ¿vale? El modificador que tenemos que ver hoy es el modificador Array. En español, si tenéis en español la aplicación, lo veréis como repetir, ¿vale? Y es que básicamente consiste en esto. Este modificador lo que va a hacer es generar una repetición de copias de un elemento sobre el que estamos aplicando el modificador. Además, vamos a poder establecer un pequeño desfase, un pequeño o grande, el que queramos, ¿vale? Un desfase entre el elemento original y las copias, que cada una de esas copias van a tener ese mismo desfase, ¿vale? Va a ser uniforme en todas las repeticiones, ¿vale? Tenemos la posibilidad, incluso si así lo deseamos, de realizar una fusión de vértices entre todas las copias y el original, ¿vale? Y esto nos puede venir bien si lo que estamos es tratando de realizar una pieza, a lo mejor con cierta complejidad, con un array que nos va a salir muy fácil y le queremos aplicar subdivisiones, por ejemplo. De esa manera nos va a generar una estructura suavizada, toda la estructura completa, ¿vale? Es útil este tipo de modificadores pues, para realizar combinaciones de mallas para generar escenas grandes. O bien, si lo que queremos es recrear estructuras repetitivas complejas. ¿Vale? Tenemos la posibilidad incluso de poder apilar varias veces este modificador sobre un mismo objeto. De esa manera podemos recrear estructuras tridimensionales también complejas. ¿Vale? Pero, ¿qué opciones tenemos dentro del modificador? Bueno, pues lo vamos a ver ahora, ¿vale? Ahora en la escena, si os fijáis, tengo el elemento con el que voy a trabajar y tengo un empty, ¿vale? Que voy a utilizar en la explicación. O sea, lo añadiremos luego, o sea, lo veremos luego. Entonces, al objeto al que le quiero aplicar el modificador, le selecciono y selecciono array, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos? Un fit type. Fit type lo que nos va a permitir es controlar cómo se va a determinar la longitud que va a tener nuestro array, nuestras repeticiones, ¿vale? Y tenemos tres opciones a seleccionar. La primera es la que estáis viendo en pantalla, que es Fish Count, ¿vale? Y va a generar el número de copias específicas que indiquemos en el campo Count, que es este de aquí, ¿vale? Ahora mismo está generando dos copias, pues si le decimos 11 generará 11 copias, ¿de acuerdo? Entonces lo vamos a dejar en dos copias por el momento. Pero claro, esto no va a hacer nada si no tenemos ninguna opción aquí seleccionada, ¿vale? De momento voy a dejar eso ahí. Ahora os explico estas partes, pero que lo sepáis, ¿de acuerdo? La siguiente opción que tenemos para determinar cómo se va a calcular esa longitud es fit length, ¿vale? Fit length lo que nos va a preguntar es, vale, ¿qué distancia quieres abarcar con las repeticiones? Le diremos, no sé, 7 metros, por ejemplo. Bueno, pues internamente Blender va a hacer el cálculo y va a decir, pues para 7 metros necesito todas estas repeticiones y me las va a poner, ¿vale? Yo vengo aquí, le establezco la distancia que considere y sobre esa distancia va a ir generando las repeticiones, ¿vale? Para tratar de cubrir siempre dentro de la distancia que indiquemos, es decir, si yo le indico 4 metros, no va a generar una reproducción y se me va a quedar en 4,1, ¿vale? Me generará una reproducción de menos y a lo mejor se me queda en 3,7. Siempre va a ser dentro de la distancia, ¿vale? Que le especifiquemos, ¿de acuerdo? La última opción es Fit Curve. Entonces, con Fit Curve lo que va a ocurrir es que va a establecer, va a calcular la longitud de la curva, no su forma, no que esté torcida o esté doblada o vaya para arriba o para abajo, no. Va a tomar la longitud de la curva y sobre esa longitud va a establecer el número de repeticiones que va a generar, ¿vale? Entonces, para que veamos esto, o mayúsculas A, vamos a añadir una curva aquí, una curva Bézier,
¿de acuerdo? Y aquí le voy a decir que establezca como curva de referencia nuestra curva Bézier. No me la ha cogido, bueno, la vamos a pinchar aquí, ¿vale? Entonces, fijaros, hace 3 repeticiones, pero si yo lo que deseo es que sea más larga, voy a decirle aquí que me seleccione esta curva, entro en el modo de edición y yo, cuanto más larga es mi curva, pues más repeticiones me va a generar. ¿Vale? Fijaros que da igual la posición de la curva, está considerando su longitud, no su posición. ¿Vale? Y cuanto más larga sea la curva, pues más repeticiones voy a tener. Ocurre lo mismo que os decía con las distancias. Si la curva mide 4 metros, va a generar repeticiones, para quedarse dentro de los 4 metros, no para rebasarlos nunca, ¿vale? Esto es importante. Bueno, ya visto esto, voy a hacer control Z, voy a quitar esta curva y seguimos con nuestro elemento. Bien, ya hemos visto las 3 opciones que tenemos. Voy a dejarlo en fixed count, ¿vale? Para que reproduzca tantas veces como yo aquí indique. Y vamos a ir con esta parte de aquí. Bien, para que se produzcan las repeticiones tenemos que tener aquí una o varias opciones seleccionadas, ¿de acuerdo? Aquí lo que tenemos es un desplazamiento relativo. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que va a tomar en consideración el volumen delimitador de nuestro elemento, ¿vale? Y sobre ese volumen delimitador va a aplicar un factor de desfase, de desplazamiento, ¿vale? Para que entendamos esto, tenemos que recordar qué era el volumen delimitador, ¿vale? Si yo esto lo voy a dejar a 1, ¿vale? Si yo mi elemento vengo aquí en las opciones de Viewport Display y activo el Bounds, ¿vale? Vemos el volumen delimitador de nuestro objeto, ¿vale? Es un objeto, como estáis viendo, tiene cierta altura y tiene cierta geometría y su volumen delimitador es este. Pues en base a este volumen delimitador va a aplicar un porcentaje de desplazamiento y eso es lo que va a generar el array, ¿vale? Ese factor. Y puede ser positivo o negativo. Y puede tener el valor que se nos antoje. No hay un límite de ser un 100% o un 0%, no. ¿Vale? Aquí el valor que se nos antoje. Y fijaros que con nuestro array, cuanto más desfase tengamos, el volumen delimitador crece o decrece, pero bueno, que eso no es significativo. Lo importante es que considera ese volumen concretamente para hacer este cálculo, ¿vale? Entonces, yo esto lo voy a quitar y vamos a seguir. Voy a quitar esta opción y vamos a ir a la siguiente, que es un desplazamiento constante. Un desplazamiento constante en una distancia específica en cualquiera de los 3 ejes. Aquí ocurría lo mismo en cualquiera de los 3 ejes y los podemos combinar o podemos restringir a uno de ellos concretamente, ¿vale? Es decir, si yo aquí pongo 1, 1 y 1, pues se desplazará en los diferentes ejes 1 metro de distancia y así va a producir el desfase. Si yo tengo más valores aquí, pues ese desfase lo va a aplicar con respecto a la copia anterior y la siguiente copia pues, con respecto a esta y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Bien. La tercera opción de desfase o de desplazamiento que tenemos es mediante un objeto. ¿Vale? Nosotros podemos tomar un objeto de referencia y las transformaciones que apliquemos a ese objeto van a tener efecto en cómo se va a hacer el desfase para las copias de nuestro objeto, ¿vale? Aquí entra en juego el empty que tengo aquí en la escena, ¿de acuerdo? Entonces yo selecciono el empty y ahora si yo vengo al empty y lo muevo, ¿vale? La tecla G, fijaros que se desplaza en base a cómo muevo este objeto, pero no solo eso, fijaros, lo voy a rotar, ¿vale? Lo voy a rotar en el eje Z, por ejemplo, ¿vale? Y se va a producir ese desfase, ¿vale? En rotación, ¿de acuerdo? Alrededor de nuestro elemento, ¿vale? Bien, vamos a seguir viendo cosas. Para poderos explicar la siguiente opción de Merge, lo que voy a hacer aquí es aumentar esto a 8 copias, ¿vale?
Y voy a seguir manteniendo este desplazamiento. Voy a tomar nuestro empty y lo voy a rotar en Z de esta manera, ¿vale? A ver, que no me pase. Ahí, por ejemplo, ¿vale? Bien, si a este elemento le aplicamos un subdivision surface con dos niveles de subdivisión, fijaros que nuestro objeto se está subdividiendo de forma individual y cada una de sus copias se está subdividiendo de forma individual, ¿vale? Y os comentaba al principio del vídeo que podíamos generar una fusión de vértices para que si hacíamos este tipo de efecto, pues que el suavizado fuera suave, ¿vale? Si selecciono Merge, ¿vale? Me fusiona prácticamente todos los vértices menos la pieza original con el último elemento. Bueno, pues esto es un desplegable y aquí podemos pedir que tenga en consideración esa última parte, ¿vale? Entonces las fusiona, como habéis visto, ¿vale? Si no lo tengo marcado, la fusión entre la última pieza y la pieza original no la realiza, ¿vale? ¿Qué distancia tiene en consideración para decir, vale, estos vértices se pueden fusionar? Pues lo que nosotros especifiquemos aquí, ¿vale? Pensad cuando hablábamos en mallas del merge by distance, ¿vale? Pues la filosofía es esta, ¿de acuerdo? Bien, ya por último, para acabar las opciones que tenemos aquí, nos queda un desplazamiento de UVs, ¿vale? Que lo que va a hacer es un desplazamiento del mapa, del mapeado de UVs que tengamos de nuestro objeto para con el resto de sus réplicas o copias, ¿vale? O sea, yo puedo tener un mapa donde aparezca una imagen que esté centrada y aplicar aquí un desplazamiento, ya sea en U o en V, recordar a qué equivalían a los ejes X e Y, ¿de acuerdo? Que las UVs era nuestro plano, nuestro objeto en un plano de dos dimensiones y no había dimensión Z, ¿vale? Un despliegue de nuestra malla. Entonces, si yo aplicara aquí un desfase, pues esa figurita que estaría en el centro de la cara central de nuestro objeto original, pues según se va replicando, pues con ese desfase podría producir que ese circulito, ese dibujo, se estuviera desfasando y fuera saliendo de nuestro objeto a lo largo de las copias, ¿vale? Finalmente nos queda caps. Caps lo que nos va a permitir es establecer al principio o bien al final o al principio y al final, ¿vale? Una malla diferente a la que estamos empleando para hacer las réplicas, ¿vale? Yo puedo establecer un objeto que va a ser el que se va a replicar constantemente, ¿vale? Y yo puedo decidir si quiero que al principio, antes del elemento original, haya una malla distinta y al final, si quiero que haya una malla distinta, ¿vale? Luego yo puedo ampliar el número de repeticiones que pueda haber entre medias, ¿vale? Y esto se va a alargar y se va a estrechar en función del número de repeticiones que apliquemos, ¿vale? No me lo he querido traer y poner aquí, pero en el manual de Blender, hablando de este modificador, tiene un ejemplo muy chulo que es con un brazo de un tentáculo de un pulpo, ¿vale? Entonces, digamos que la parte que se repite es la parte que contiene una ventosa, la sección del brazo que contiene una ventosa. Y tiene una parte inicial donde digamos que concluye el brazo, ¿vale? Y una parte final que es donde se va afinando, donde se afina el brazo del pulpo, ¿vale? Nosotros establecemos en el cap start el inicio del brazo y en el cap end el final del brazo, incrementamos la cuenta de reproducciones y vamos a hacer un brazo de un pulpo más largo o más corto según se nos antoje, ¿vale? Bien, podemos combinar los desplazamientos, ¿vale? Y podemos incluso apilar modificadores de array. Yo puedo poner aquí un segundo modificador de array, ponerlo aquí y decir que el factor sea, en lugar de aquí,
Z, y fijaros, estoy haciendo crecer esto en Z. Y realmente, aquí, sin contar con lo que estamos viendo, solo hay un objeto, que es una sección, aquí abajo, y ya está. Y luego el resto son efectos de los modificadores, ¿vale? Para ver cómo podemos combinar esto, pues me he traído otro ejemplo. Entonces, voy a ocultar esta pieza y voy a mostrar una cadena que tengo aquí. ¿Vale? Aquí, pues más de lo mismo. Yo selecciono mi objeto, le voy a dar un control 2 para darle subdivisiones, ¿vale? Y vamos a poner un array, ¿vale? Este array por encima de las subdivisiones siempre, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es darle un desplazamiento relativo, pero menor de 1, aquí más o menos, ¿de acuerdo? Y además le voy a dar un desplazamiento aplicándole la transformación que le dé a un objeto. ¿A cuál? A este empty que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, si yo tomo este empty, bueno, a esto le vamos a dar varias repeticiones. Si yo tomo este empty, por ejemplo, y lo roto en eje X, fijaros, tengo una cadena, ¿vale? Y puedo hacer que este desfase sea un poquito con la tecla mayúsculas, que sea un poquito más de esta manera, ¿vale? O menos uniforme. Tomo mi empty y lo roto en X. A ver, lo roto en X. Un poquito menos, ¿vale? Incluso, fijaros, esto me va a descuajaringar todo, pero lo podría rotar en Z, ¿vale? Y eso lo descuajaringa todo, ¿vale? Pero bueno, que me permitiría poder hacerlo y estaría mezclando diferentes factores de desplazamiento, ¿vale? Bueno, pues si tenéis alguna duda con todo esto, ya sabéis, dejadme un comentario o bien decidme lo que os ha parecido el vídeo, por favor. ¿Vale? Si os ha gustado, le dais un like. Y acordaros que tenemos una nueva comunidad en Discord y que tenéis la invitación en la descripción del vídeo. Si no estáis suscritos, suscribiros, que ya estáis tardando, ¿vale? Así que nada, chicas, chicos, sed buenos, portaros bien.